Hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida a esta lección en la cual vamos a estar hablando sobre las opciones reales, toma de decisiones a través de la aplicación de este modelo binomial de evaluación de opciones. Primero que nada, dar créditos especiales para la bibliografía, esta referencia bibliográfica principal que promovemos en esta formación de oxígeno, Finanzas Corporativas por Ross, dado que esta metodología, este ejemplo en particular, lo podemos encontrar en este libro y vamos a ver cómo podemos utilizar pues básicamente esta técnica de evaluación de opciones, que es el modelo binomial, para identificar qué tan viable y cuál es el valor que podemos percibir o generar a través de ciertas decisiones que tomemos con relación a un activo subyacente, a un activo que tenga relación directa con el impacto de esta decisión que estemos tomando. En este caso vamos a estar hablando sobre gas para calefacción. Este activo está considerado dentro de la bolsa de valores, por lo tanto se puede identificar la volatilidad con la que este activo cuenta, qué tan volátil es su intercambio en el mercado, y eso implica que este modelo binomial pueda ser aplicado y pueda generar básicamente pues la información que vamos a estar viendo en esta lección de la mejor manera. Sin embargo, en caso de que nosotros no contemos con un activo que tenga estas características, que conozcamos su desviación estándar al respecto de su intercambio en el mercado, podemos, como vamos a ver en este ejemplo, podemos utilizar ciertas probabilidades que nosotros asumamos. Por ejemplo, si yo conozco muy bien un sector y yo creo que la posibilidad de que el precio de mis productos suban es del 40% y la posibilidad de que los precios bajen es del 60%, en la medida en la que yo pueda tener certeza de estas variabilidades, de esta volatilidad con relación a los precios que afectan la decisión que estoy valuando o evaluando, en esa medida va a poder ser efectiva la aplicación de esta herramienta. Por lo tanto, bueno, simplemente es un asterisco, un paréntesis. Podemos llevar a cabo la aplicación de esta herramienta sin necesidad estricta de que los activos que estamos considerando al interior de ella conozcamos su desviación estándar, pero pues siempre va a ser mejor utilizarlo desde una perspectiva en la cual haya más seguridad y más confianza hacia la información que estamos utilizando. En ese sentido, pues vamos a comenzar y vamos a ver cómo podemos utilizar esta herramienta para identificar la viabilidad de ciertas decisiones. Vamos a comenzar a dar introducción a este caso. Consideremos a Anthony Meyer, que es un distribuidor típico de combustible para calefacción, y su negocio consiste en comprar combustible para calefacción al por mayor y revenderlo a los propietarios de viviendas a un precio un poco más alto. La mayor parte de sus ingresos proviene de estas ventas durante del invierno, dadas las características de pues, el sector al que va dirigido, ¿verdad? Del mercado al que va dirigido. En ese sentido, aquí tenemos al buen Anthony y vamos a ver que el día de hoy, el 1 de septiembre, el combustible para calefacción se vende a $2 por galón. Por supuesto, este precio no es fijo, más bien los precios del petróleo variarán desde el día de hoy, que es 1 de septiembre, hasta el 1 de diciembre, que es un transcurso de 3 meses. En esta fecha, el 1 de diciembre, esta fecha es el momento en el que sus clientes probablemente harán sus grandes compras de combustible para calefacción durante todo el invierno. Por lo tanto, sería la fecha en la cual él proyecta tener mayor cantidad de ventas. Simplifiquemos la situación, suponiendo que el señor Meyer cree que los precios del petróleo estarán en esta fecha, en el 1 de diciembre, ya sea en 2,74 o en 1,46. En ese sentido, actualmente el día de hoy está en $2 y el señor Meyer piensa que este precio puede subir a 2,74 o puede bajar a 1,46. Aquí es en donde entra este paréntesis que mencioné, en el que tengamos esta certeza, este conocimiento del sector, del mercado, para identificar las posibilidades de que haya subido el precio o de que haya bajado. También depende mucho del mercado, la situación particular, actual, económica, macroeconómica. Sabemos que pues, la economía es VICA, que básicamente es volátil, incierta, compleja y ambigua, lo cual implica que esto se vuelve una empresa una tarea mucho más complicada de lo que parece.
Enseguida vamos a ver esta figura en la cual se muestran estos movimientos que estamos planteando. Este rango de precios potencial representa una gran incertidumbre porque el señor Meyer no tiene idea de cuál de los dos precios posible ocurrirá realmente. Sin embargo, esta variabilidad de precios no se traduce en tanto riesgo porque puede pasar los cambios de precios a sus clientes. Es decir, cobrará a sus clientes si termina pagando 2,74 por galón que si termina pagando 1,46 por galón. Por supuesto, el señor Meyer está evitando el riesgo al transmitir este riesgo a sus clientes. Y básicamente, pues esto implica esta metodología de las 5 fuerzas de Porter, el hecho de que el señor Meyer sea este distribuidor mayorista y que muy probablemente tenga ciertas características en cuanto a la negociación y la capacidad de negociación a su favor. El hecho de que sus clientes requieran ese combustible implica que pues el señor Meyer puede hacer esos ajustes de acuerdo a la situación particular del mercado en caso de que el precio haya subido y los clientes pues tienen que comprar ese combustible porque lo requieren. Entonces, bueno, esto sería un poco más distinto en la medida en la cual haya más oferta, el señor Meyer tenga más competidores y bueno, ya estamos enlazando otras lecciones de negocios aquí con relación a la capacidad de negociación de las partes relacionadas. Pero regresando al tema, vamos a ver que los clientes en este caso aceptan este riesgo, quizá porque cada uno de ellos es demasiado pequeño para negociar un trato mejor. Básicamente están pidiendo compras pequeñas, lo cual también implica que no tengan tanta capacidad de negociar porque no están pidiendo lotes más grandes. Este no es el caso de Seco. Seco vamos a introducir este nuevo actante en este ejemplo. Seco es una gran empresa eléctrica en la área en la cual se encuentra el señor Meyer. Seco se acerca al señor Meyer con la siguiente propuesta y esta es una empresa de servicios públicos a la cual le gustaría poder comprarle hasta 6 millones de galones de petróleo a $2,10 por galón el 1 de diciembre. Sabemos que el día de hoy el galón está en $2 y Seco busca básicamente generar esta compra y a través de este contrato, de esta negociación y de este acercamiento con el señor Meyer, llegar a este acuerdo en el cual ya no haya riesgo para Seco y pueda básicamente adquirir estos 6 millones de galones, lo cual es una compra demasiado significativa, es una cantidad muy grande, a un precio de $2,10, lo cual pues implicaría que esta empresa Seco se cubriera de una gran cantidad de riesgos que pudieran suceder en estos 3 meses. En ese sentido, vamos a continuar viendo la ilustración que mencionábamos. Esta es la situación en la cual el señor Meyer, pues, es lo que analiza. El día de hoy, que estamos en 1 de septiembre, está a $2 el precio del producto, en este caso del galón de el gas para calefacción. Y el 1 de diciembre puede estar tanto en 2,74 como en 1,46. En el caso en el cual el precio baje y llegue a verse, a revelarse en 1,46 en este 1 de diciembre, en ese caso, lo más probable que suceda es que esta empresa no termine comprando esos 6 millones de galones al señor Meyer, dado que con otros ofertantes, con otros proveedores, puede conseguirlo a un precio más barato, como estamos viendo aquí. Sin embargo, en caso de que el precio suba, ahí es donde le hace sentido y puede aprovechar esta ventaja, este derecho que tiene esta empresa a través de esta negociación, de ejercer esta compra de estos 6 millones de galones a un precio de $2,10 en lugar de un precio de 2,74, lo que implica que Seco estaría ahorrando, estaría generando una ganancia, una ventaja financiera por 64 centavos por galón, ¿no? Entonces es pues una cobertura muy significativa. Y bueno, esto es la introducción del escenario. Eso es lo que podemos interpretar de esta ilustración. Y vamos a ver otras características. Vamos a introducir unas variables que vamos a requerir para la aplicación de este modelo. En este sentido estamos hablando de la variable U, en este caso U es 1,37 y D en este caso es 0,73. ¿Qué significan estas dos variables? Básicamente U es la proporción del precio con relación al día de hoy
que tendría el precio en el escenario futuro en caso de que suba. Si el galón valiera 100 el día de hoy, en ese sentido, haciendo una relación lineal, podemos identificar que en ese escenario, si yo hoy puedo comprar estos $100 de combustible para calefacción, en caso de que el galón suba a 2,74 en el futuro, esos $100 me estarían costando a mí $137. Y en el otro caso, en caso de que baje, esos $100 me estarían costando solamente $73. Básicamente eso es lo que nos está diciendo cada una de estas variables. Y su cálculo es a través de la división del precio esperado, en este caso, por ejemplo, en el escenario superior, en caso de que suba de 2,74 entre 2, básicamente eso nos da este 1,37 y en el otro caso 1,46 entre 2, eso nos da el punto 73. Como hemos visto también y hemos hablado en algún momento, las opciones financieras en el mercado de derivados financieros tienen esta característica que una opción otorga al poseedor el derecho, más no la obligación de ejercer, pues ya sea este derecho de compra o de venta en su caso, en caso de que estemos hablando de una opción de compra o estemos hablando de una opción de venta, pero el hecho es que no obliga al poseedor a generar esa compra. Precisamente por eso es una opción. Puede optar por hacerlo o puede optar por no hacerlo. Lo que implica que en el caso en el que los precios bajen, básicamente Seco tiene la opción de comprar al señor Meyer a $2.10 o no comprar simplemente. En ese sentido y en ese escenario particular no le convendría a esta empresa, por lo tanto lo más probable es que no lleve a cabo la compra, pero en caso de que los precios suban, en ese sentido, a la empresa le haría mucha conveniencia y lo más probable es que sí que lleve a cabo esta compra. Y vamos dando continuidad y vemos que aunque este arreglo representa mucho producto, tanto el señor Meyer como Seco saben que el señor Meyer puede esperar perder dinero con él. En caso de que los precios suban, el señor Meyer estaría perdiendo esos $64 por galón, lo cual, pues haciendo la conversión, es una cantidad muy significativa. Por lo tanto, si los precios, en este caso lo que estamos planteando, suben y se venden a 2,10 a Seco, pues se crearía una clara y muy significativa pérdida para el distribuidor, en este caso el señor Meyer. Sin embargo, si los precios del petróleo caen a 1,46 por galón, la empresa de servicios públicos no comprará petróleo. Después de todo, ¿por qué Seco debería pagar $2 por galón al señor Meyer cuando la empresa de servicios públicos puede comprar todo el petróleo que quiera a 1,46 por galón en el mercado abierto? Es decir, Seco está pidiendo una opción de compra sobre el gasóleo de calefacción. En ese sentido, y para compensar este riesgo que está asumiendo el señor Meyer, por lo general, al momento de ejercer esta compra de una opción, la compensación es la prima que se paga por esa opción, que básicamente es el precio de esa opción. En ese sentido, para compensar al señor Meyer por este riesgo de esta pérdida, las dos partes acuerdan que Seco le pagará $1 millón por adelantado por el derecho a comprar hasta esos 6 millones de galones de petróleo a $2.10 por galón. Por lo tanto, pues el riesgo de la pérdida ya no es tan significativo y ya no está tan marcado como si no se hubiera pagado esa compensación inicial. La pregunta aquí ¿es este un trato justo? Aunque los pequeños distribuidores pueden evaluar un trato como este por intuición, podemos evaluarlo de una manera más cuantitativa utilizando el modelo de valoración de opciones binomial. Y esto pues es muy oportuno, sobre todo cuando estamos hablando de cantidades tan significativas y de riesgos o impactos financieros tan significativos como el que estamos viendo en este ejemplo. Por lo tanto, vemos que los problemas de opciones se pueden manejar más fácilmente si se asume una fijación de precios neutral al riesgo. En este enfoque, y vamos ahorita a explicar a qué nos referimos con esto, primero observamos que el petróleo subirá un 37% en caso de que los precios suban, tal como explicamos e interpretamos la U, o en el otro escenario caerá un 27%, que es la diferencia del 100% del precio del día de hoy con el precio que podemos esperar, ¿no? Como vimos, la variable D era 0.73, si le restamos el 100%, o sea, le restamos un 1 a eso, nos dará este 27%, que es la caída que tendrá este precio en este periodo.
Y en el otro sentido, en caso de que suba, eso implica que el crecimiento es de 37. Y eso es básicamente pues en este lapso de 3 meses, porque sabemos que hoy estamos al 1 de septiembre y este escenario que estamos proyectando se presenta el 1 de diciembre. En ese sentido, podemos pensar en estos dos números como los posibles rendimientos del gas de calefacción. Y básicamente pues ya introducimos estas dos variables, U y D, en donde comentamos que este U es básicamente el 1, que implica el 100% del precio del día de hoy, más el incremento en el caso positivo, en el caso de que los precios suban, y D es básicamente ese mismo 1 que implica o se refiere al 100% del precio el día de hoy, menos el 27% o menos 0.27 que referencia al porcentaje de la caída del precio en el escenario negativo, en el escenario en el cual los precios caigan. En ese sentido se valora el contrato en los siguientes dos pasos y aquí es donde podemos comenzar a aplicar esta metodología. Vamos a empezar de algunas simulaciones y escenarios sencillos y de repente empezando a incrementar la dificultad y también de una forma en la cual podemos aplicar de una manera más realista, más clara y eficiente esta metodología a cualquier escenario que aplique en el campo real. Entonces vamos a ver que primero el paso número 1 es determinar las probabilidades neutrales al riesgo. Básicamente es igualar esos escenarios que estamos analizando, esos escenarios en cuanto a la posibilidad de que suba y la posibilidad de que bajen los precios, igualarlos a la tasa libre de riesgo. En ese sentido, básicamente, desde una perspectiva teórica, eso implica que esa situación, ese escenario, sería así siempre y cuando los inversionistas no tengan aversión al riesgo. Básicamente es como un escenario esperado estándar, por así decirlo, y a partir de ese punto podemos identificar si el valor está muy por arriba o muy por abajo. Por ejemplo, para el señor Meyer, podemos identificar si es una opción que le es de utilidad, que le genera beneficio a él, o si por el contrario, pues es una opción, es un contrato que hace que esté perdiendo dinero y que el riesgo esté en las manos de él. Por lo tanto, vamos a ver, se determina la probabilidad de un aumento de precios tal que el rendimiento esperado del petróleo sea exactamente igual a la tasa libre de riesgo, suponiendo una tasa de interés anual del 8%, lo que implica una tasa del 2% durante los próximos 3 meses, que es este lapso el cual estamos analizando. Podemos resolver la probabilidad de un aumento de la siguiente manera. Básicamente tenemos esta probabilidad a través de este cálculo, de esta fórmula. Entonces vamos a igualar ese 2% que representa el crecimiento o la rentabilidad libre de riesgo del mercado en estos 3 meses. Primero empezamos delimitando y ajustando la tasa libre de riesgo al periodo el cual estamos analizando. En este caso, en este ejemplo, 3 meses. Entonces, ese 0.02 se iguala a la probabilidad de aumento, que todavía no lo sabemos, que es lo que vamos a buscar identificar para igualar este porcentaje. Y la probabilidad de aumento sabemos que va a tener como consecuencia un incremento del 0.37 y como consecuente para igualar el restante 100% de las posibilidades que existen. Sabemos que pues tenemos el 100% de posibilidades. Si nosotros ponemos de este lado el 10% de que aumente el precio, eso implica que la diferencia de 1 menos la probabilidad que ya pusimos de este lado, eso significa que aquí estaría el 90% restante, ¿no? En ese sentido, ese 90% restante se multiplicaría por el impacto en caso de que caigan los precios, en este caso, que caigan un 27%, que es menos 0.27. Y de esa manera podemos igualar el punto en el cual se genere este rendimiento libre de riesgo esperado promedio del mercado. Por lo tanto, vamos ya introduciendo las variables, estas mismas que tenemos en esta fórmula. Tenemos el beneficio esperado libre de riesgo en el periodo, que es del 0.02, que es el 2%. El incremento del gas en el escenario de incremento, que es el 37%. El decremento del gas en el escenario de decremento, que es el 27% negativo. Y en este caso ya está formulada y ya está generada la aplicación, los cálculos, pero esto lo podemos hacer fácilmente con Solver para identificar qué probabilidad de incremento iguala el beneficio a la tasa del 2%, que sea igual a este valor que tenemos aquí. En ese sentido, como comentaba, si nosotros tuviéramos un 10% de incremento, eso implica que en realidad no hay una
un beneficio esperado en el mercado es un mercado que va a la baja, que en cualquiera de sus escenarios, en promedio se espera que se presenten escenarios negativos. En este caso vemos un resultado de beneficio por igualar a la tasa libre de riesgo por menos 0.206, y eso es dado que las posibilidades de que el precio baje es muy elevado. Por ende, si nosotros ponemos un 0 en esta probabilidad de incremento, claramente el beneficio va a ser igual al decremento del gas, que sería menos 27. Entonces, hacemos ese cálculo, ponemos un 0 y tal cual, ¿no? Si ponemos un 1, el beneficio va a ser igual al impacto que tuviera el aumento, que sería el punto 37, y lo podemos corroborar. Entonces, básicamente tenemos que igualar, encontrar esta probabilidad de este escenario de incremento que iguale este beneficio por igualar a la tasa libre de riesgo a este punto 0.2, que sabemos que es el beneficio esperado dada la tasa libre de riesgo. En ese sentido, pues utilizamos Solver, sabemos que nos vamos a datos y seleccionamos Solver. Aquí vamos a establecer la tasa objetivo que ya la tenemos seleccionada, en este caso es F130. Vamos a igualar el valor de 0.02 y eso es así cambiando las celdas de las variables de F128, que en este caso es exactamente la probabilidad del escenario de incremento. Le vamos a dar en resolver, aceptar, y como vemos ya tenemos igualado este beneficio esperado promedio del 0.02, que equivale a una probabilidad de que se presente este escenario de incremento a un 45% de posibilidades. Entonces, una vez resolviendo esta ecuación, pues encontramos este 45%, como lo comento, lo que implica que la probabilidad de una caída es del 55%, que es la diferencia de este 45 con el 100% de las posibilidades. En otras palabras, si la probabilidad de que suba el precio es del 45%, el rendimiento esperado del combustible para la calefacción es del 2%. Y esta información nos va a ser de mucha utilidad para continuar dándole forma al modelo. Y es aquí en donde pudiéramos, si nosotros somos muy hábiles para identificar estos porcentajes, para identificar esta relación que tenemos aquí subrayada, en este sentido es que pudiéramos aplicar este método sin necesidad de conocer del todo pues la volatilidad o la desviación estándar de este activo. Esto así pasando de lo general a lo específico, dado el caso que queramos desarrollar. Siempre manteniendo en mente que en la medida en la cual podamos tener mayor claridad y confianza con la información que estamos utilizando, también el análisis y la interpretación va a ser más confiable. Entonces, vamos a continuar y vemos que estas son las probabilidades que son consistentes con un modelo de neutralidad al riesgo, es decir, bajo la neutralidad al riesgo, el rendimiento esperado de cualquier activo sería igual a la tasa de interés libre de riesgo. Por lo tanto, nadie exigiría un rendimiento esperado por encima de esta tasa libre de riesgo, porque las personas neutrales al riesgo no necesitan ser compensadas por asumir el riesgo, dado que precisamente son neutrales al riesgo. El riesgo no les afecta básicamente. Y es así que llegamos al paso número 2, en donde ya vamos a proceder a generar la valoración de este contrato para identificar si de verdad es una buena decisión para el señor Meyer, o inclusive podemos identificar lo contrario, si es una buena decisión para Seco o no. Y vemos que si el precio del petróleo sube a 2,74 el 1 de diciembre, Seco querrá comprarle petróleo al señor Meyer a $2.10, como ya establecimos. Por lo tanto, el señor Meyer perderá 64 centavos por galón porque compra petróleo en el mercado abierto a 2,74 por galón, solo para revenderlo a Seco a 2,10. En ese sentido es que pues genera esta pérdida de este margen. Por el contrario, si el precio del mercado del combustible para calefacción cae a 1,46, Seco no le comprará ningún combustible al señor Meyer, es decir, Seco no querría pagarle $2.10 por galón cuando la empresa de servicios públicos podría comprar combustible para calefacción en el mercado abierto a $1.46 por galón. Podemos decir que el señor Meyer no gana ni pierde si el precio baja a $1.46. Además, como se mencionó anteriormente, el señor Meyer recibe $1 millón por adelantado.
Dados estos números, el valor del contrato para el señor Meyer se puede calcular de la siguiente manera. Aquí tenemos las variables que vamos a requerir para el cálculo. Básicamente tenemos la probabilidad de que los precios suban y esa probabilidad la vamos a empatar con el escenario que en este caso el señor Meyer tuviera que afrontarse con en caso de que este escenario suba. En caso de que este escenario se materialice, vamos también a utilizar como contraste la tasa libre de riesgo para generar este descuento y traer esta proyección a valor presente. Consideramos el precio del activo en contrato, que son $2.10 para el 1 de diciembre, el precio del activo en este escenario de incremento de $2.74. El precio del activo en el escenario de decremento no lo vamos ni a considerar porque no tiene influencia en la fórmula que vamos a utilizar, como ya vimos, no tiene relevancia en ese sentido. Y las unidades del activo en opción de compra, como hablamos, son 6 millones de unidades. Además de considerar la compensación por riesgo al vender esta opción por $1 millón. En ese sentido, vemos que el valor del contrato del señor Meyer se calcula de esta manera. Estamos multiplicando la probabilidad de que se presente el escenario del incremento por el impacto que tuviera este escenario del incremento, en donde básicamente estamos sacando la diferencia del precio el cual le va a costar comprar los productos al señor Meyer y lo va a terminar vendiendo a seco. En ese sentido tiene una pérdida de menos $64. Eso lo multiplicamos por estas 6 millones de unidades y es así que tenemos el impacto esperado para este escenario en el caso de que los precios suban. Y vamos a hacer lo mismo pero para el otro escenario en donde vamos a multiplicar la probabilidad de que los precios bajen, en este caso por 0, porque sabemos que ya no hay una implicación, ya no hay ningún costo, ninguna ganancia o ninguna pérdida para el señor Meyer en caso de que este escenario ocurra. Esta información, como sabemos que pasa dentro de 3 meses, lo vamos a traer al periodo actual a través de esta fórmula, que es básicamente la fórmula de valor presente neto. Estamos descontándolo a este 2% que sabemos que es la tasa libre de riesgo. Y una vez que tenemos este valor actual, que es menos $1.705.000, vamos a sumarle la ventaja, la prima que SECO le otorga al señor Meyer, en este caso por $1 millón. Y esta prima no se descuenta dado que es un ingreso que se recibe en este momento actual, por lo tanto no requiere descontarse a ninguna tasa porque no se está proyectando a futuro este ingreso, sino que se está recibiendo efectivamente hoy. Y es así que el valor del contrato para el señor Meyer nos resulta por un valor negativo de $705.000, lo cual pues directamente y a gritos implica que no es una buena decisión para el señor Meyer. Y la explicación de esto lo tenemos aquí abajo. Vemos que estamos valorando una opción utilizando precios neutrales al riesgo, los flujos de efectivo de menos $64 por unidad y 0 por unidad se multiplican por sus probabilidades neutrales al riesgo, tal como explicamos la fórmula. Si se analiza la fórmula para determinar el valor del contrato para el señor Meyer, se encontrará con que el primer término completo descuenta luego al 2% porque los flujos de efectivo en ese término ocurren el 1 de diciembre, que sabemos que es dentro de 3 meses, que sabemos que equivale a una tasa de descuento libre de riesgo del 2%, por lo tanto se utiliza esta misma tasa que está aquí. Y este $1 millón no se descuenta porque el señor Meyer lo recibe hoy, el 1 de septiembre, porque el valor presente del contrato es negativo. El señor Meyer haría bien en rechazar el contrato. Como se ha dicho anteriormente, el distribuidor, en este caso el señor Meyer, ha vendido una opción de compra a SECO. Y vemos que el primer término de la ecuación anterior, tal como vimos, equivale a menos $1.705.000. Por lo tanto, este valor puede verse como el valor de esta opción de compra, que en este caso para el señor Meyer es negativo, lo cual no es una buena opción. Y esa compensación adicional, que es ese millón que paga como prima, pues básicamente es la diferencia de este riesgo que está asumiendo el señor Meyer. Por lo tanto, si SECO, en vez de pagarle $1 millón, le pagará $1.800.000, en ese sentido, ese financiamiento estaría generando de manera eficiente la cobertura de todo ese riesgo que está asumiendo el señor Meyer,
Por lo tanto, en esa situación la perspectiva cambiaría y ahora sí sería una buena negociación y sería un buen contrato para el señor Meyer. Pero no sería el caso para Seco. En ese sentido, en ese escenario, no sería una buena opción para Seco. Pero vamos a ver que este es un número negativo porque la ecuación considera la opción desde el punto de vista del señor Meyer. Por tanto, el valor de la opción de compra sería de $1.705.000 para Seco. El valor de la opción para Seco es este que tenemos aquí, que básicamente es la probabilidad de que se genere este incremento. Consideramos la tasa libre de riesgo del periodo, que es este 2%, el precio del activo en contrato y el precio en este escenario de incremento. Entonces, a través de la misma formulación básica, vamos a generar ahora para el escenario de Seco, cuál es este impacto para cada una de las observaciones, que en este caso es cada uno de los galones, ¿no? Y es así que vemos que en realidad la ventaja, el beneficio para Seco es de 29 centavos al día de hoy de beneficio por cada galón que haya introducido en el contrato. Por lo tanto, Seco ganará 64 centavos por galón en el estado superior porque Seco puede comprar combustible para calefacción por un valor de $2.74 por solo $2.10 según el contrato, y por el contrario, el contrato no vale nada para Seco en el estado negativo porque la empresa de servicios públicos no pagará $2.10 por la venta de petróleo que puede conseguir por solo $1.46 en el mercado abierto. Y utilizando estos precios neutrales al riesgo, la fórmula nos dice que el valor de la opción de compra de un galón de combustible para calefacción es de 29 centavos, que es lo que tendría que estar pagando Seco al señor Meyer para que pues sea una opción bien valorada, básicamente. Y ahora vamos a ver un ejemplo con 3 fechas. Vimos este ejemplo con 2 fechas, el 1 de septiembre y el 1 de diciembre, pero vamos a empezar a complicar un poco más y ver el por qué es que nos genera esta conveniencia de comenzar a considerar cada vez más fechas. Y vemos que aunque el ejemplo anterior captura varios aspectos del mundo real, tiene una deficiencia, y esta es que asume el precio del combustible para calefacción, puede tomar solo 2 variables el 1 de diciembre, y esto claramente no es plausible. El petróleo puede tomar esencialmente cualquier valor, en realidad. Aunque esta deficiencia parece evidente a primera vista, en realidad es fácilmente corregible. Todo lo que tenemos que hacer es introducir más intervalos durante el periodo de 3 meses de nuestro ejemplo. Por ejemplo, consideremos esta siguiente figura que vamos a ver en un momento, en donde se muestra el movimiento del precio del combustible para calefacción de 2 intervalos de 1 mes y medio cada uno. Y como se muestra en esta figura, el precio será de $2.50 o de 1.60 el 15 de octubre. En vez de usar los 3 meses, estamos usando 1 mes y medio, y la diferencia de el 1 de septiembre con el 15 de octubre es este mes y medio. Entonces vamos a generar un primer periodo del 1 de septiembre al 15 de octubre y un segundo periodo del 15 de octubre al 1 de diciembre. Nos referimos a $2.50 como el precio en el estado de arriba en caso de que los precios suban, y $1.60 como precio en el estado de abajo en el caso de que los precios bajen. El combustible para calefacción tiene rendimientos del 25% en este escenario en caso de que suban los precios, y menos 20% en este escenario en caso de que bajen los precios en estos dos estados. Entonces, esta sería de manera visual presentada cuál pudiera ser este comportamiento del precio, en donde vemos que en este primer periodo, el 15 de octubre, puede subir o puede bajar el precio, y que después hay dos maneras de llegar a este mismo valor de vuelta en caso de que primero el precio haya bajado y después haya subido, o en caso de que primero el precio haya subido y después haya bajado. Pero también se presentan las situaciones en las cuales el precio sube en ambos escenarios o el precio baja en ambos escenarios, y eso implica que el precio final sea un precio pues más apegado a las orillas de las posibilidades. Y en caso de que el precio baje y suba, en caso de que el precio final sea igual al precio inicial, en este caso de estos $2, o en caso de que sea inferior, sabemos que el valor de esta opción de compra para cualquiera de las dos personas implicadas es de 0, y en la medida en la cual se presentan estos escenarios en los cuales los precios
suben y esta opción de compra genere esta cobertura y este riesgo para el vendedor de la opción, es que podemos empezar a considerar un valor asociado a la misma cada vez mayor en la medida en la cual el precio tienda a ser más alto. Aquí podemos ver que se utiliza una jerga que básicamente es un término algo técnico, un término muy particular de este medio financiero en donde vemos esta call option o estos call prices que básicamente se refieren a los precios de compra y básicamente son call como llamada en inglés porque anteriormente en el sector financiero cuando se generaban estas oportunidades de compra, los brokers generaban estas llamadas a los inversionistas y básicamente eran llamadas para ofrecer la oportunidad de comprar más opciones dado que había cierta situación que ameritaba, ya sea que los precios de las acciones hayan llegado a cierto punto o se consideraba que habían grandes posibilidades de crecimiento en el mercado. Entonces, básicamente se utiliza esta jerga call como referente a la compra de cualquier activo financiero y put, por el contrario, los put prices o los put options básicamente se refieren a lo contrario que son las ventas. Simplemente introducir esta jerga y comentarlo. Podemos toparnos con este tipo de definiciones en este tipo de literaturas financieras. Como vimos, también se explica que entre paréntesis están determinados los valores. En este caso, estamos en este punto. Después vamos a ver cómo podemos identificar el valor de la compra en caso de que, o considerar este valor en caso de que se presente este tercer escenario, pero estamos calculando a través de este modelo binomial el valor de esta observación que tenemos aquí. En ese sentido vamos a continuar y vamos a asumir esta misma variabilidad a medida que avanzamos del 15 de octubre al 1 de diciembre, es decir, dado un precio de $2.50 el 15 de octubre, el precio para este tercer escenario, que es el 1 de diciembre, será de $3.13 o de $2 como vimos que pudiera regresar el precio. Y esto es utilizando las mismas tasas de crecimiento o las mismas variables D y las mismas variables U que ya introducimos anteriormente. De manera similar, en caso de que los precios estén en el otro escenario, dado un precio de $1.60 el 15 de octubre, el precio para este tercer escenario del 1 de diciembre será ya sea de $2 o de $1.28. De la misma manera, utilizando como referencia la misma tasa de decrecimiento. Esta suposición de variabilidad constante es bastante plausible porque es probable que la tasa de información nueva que impacte en el combustible para la calefacción o en la mayoría de las materias primas o activos sea similar de un mes a otro. Y pues hay que tener en cuenta que hay 3 precios posibles el 1 de diciembre, pero hay 2 precios posibles el 15 de octubre. Y esto es así dado que en la medida en la cual partamos en más periodos pequeños, este periodo que estamos analizando, en este caso estos 3 meses, vamos a poder considerar unos escenarios finales cada vez más robustos, cada vez más posibilidades de escenarios que puedan ocurrir, lo cual complica el modelo, pero también en la medida que se hace esto, se genera un mayor realismo. Y en otras palabras, el modelo tiene simetría, donde un movimiento hacia arriba seguido de un movimiento hacia abajo produce el mismo precio el 1 de diciembre como un movimiento hacia abajo seguido de un movimiento hacia arriba. Aquí tenemos como referencia, estamos hablando y considerando la volatilidad del activo del petróleo, que básicamente pues tiene este impacto en estos precios de venta y en estos escenarios que pudieran suceder para el señor Meyer y para Seco. La opción aquí, o más bien la pregunta aquí sería, ¿cómo valoramos la opción de Seco en este ejemplo de 3 fechas? Y vamos a emplear este mismo procedimiento que usamos en el ejemplo de 2 fechas, aunque ahora necesitamos un paso adicional debido a esta fecha adicional. Vamos a empezar con el paso 1, que es la determinación de las probabilidades neutrales al riesgo, que ya explicamos cómo se fundamenta este primer paso. Como hicimos en este ejemplo de 2 fechas anterior,
determinamos cuál sería la probabilidad de un aumento de precios tal que el rendimiento esperado del combustible para calefacción sea exactamente igual a la tasa sin riesgo. Sin embargo, hay que ser coherentes con cómo presentamos la información y desarrollamos el modelo, y en el escenario pasado hicimos la conversión a 2 meses de la tasa libre de riesgo. Si consideramos una tasa libre de riesgo del 8%, en 3 meses esa tasa relacionada sería del 2%, pero en este caso estamos utilizando como referencia 1 mes y medio por cada uno de los periodos, por lo tanto tenemos que utilizar la tasa del 1%. Entonces, utilizando esta nueva tasa para este nuevo escenario, vamos a utilizar esta fórmula que tenemos aquí, que básicamente es la misma que ya introducimos, utilizando las variables de D y de U de este nuevo escenario, y también pues el rendimiento esperado de este nuevo escenario. Por lo tanto, de la misma manera, utilizamos Solver. En este caso ya está relacionado y ya está identificado este cálculo. Por lo tanto, el escenario libre de riesgo, en el cual se compensa el riesgo equivalente a el rendimiento de la tasa libre de riesgo, implica una probabilidad de que crezcan los precios del 46, casi el 47%, y por lo tanto, el otro escenario, la probabilidad de que bajen los precios equivale al 53% restante. Y en otras palabras tenemos que si la probabilidad de un aumento es del 47%, el rendimiento esperado del combustible para calefacción es del 1% por cada intervalo de 1 mes y medio. Nuevamente, estas probabilidades se determinan bajo el supuesto de fijación de precios neutral al riesgo. Hay que tener en cuenta que estas probabilidades del 47% y el 53% son válidas tanto para el intervalo del 1 de septiembre al 15 de octubre como para el segundo intervalo, que va desde el 15 de octubre al 1 de diciembre. Este es el caso porque el rendimiento en el estado de arriba es del 25% y el rendimiento en el estado de inactividad, en el escenario de que bajen los precios, es de menos 20% para cada uno de los dos intervalos. Es decir, los rendimientos son los mismos para cualquiera de los dos intervalos. Y también la tasa de descuento que vamos a utilizar es la misma para cualquiera de los dos intervalos. Por lo tanto, la ecuación anterior debe aplicarse a cada uno de los intervalos por separado. Si intentáramos corregir esta fórmula y las variables con las que calculamos este beneficio por igualar, vamos a encontrarnos que el decremento del gas es el mismo y por lo tanto la probabilidad de este escenario de incremento para igualar esta decisión a la tasa libre de riesgo va a ser lo mismo. Es algo que nos va a ser de utilidad dejar aclarado que este cálculo y esta determinación es aplicable a cada uno de los periodos que estemos considerando en el modelo para dar continuidad a los siguientes pasos. En este caso vamos con el paso número 2, en donde vamos a identificar esta evaluación de la opción al 15 de octubre, es decir, vamos a evaluar la opción en el primer periodo solamente. Como se indica en la figura, la opción a seco valdrá $1.03 por galón el 1 de diciembre si el precio del combustible para calefacción ha subido a $3.13 en esa fecha, es decir, Seco puede comprarle petróleo al señor Meyer a $2.10 cuando de lo contrario tendría que pagar $3.13 en el mercado abierto. Sin embargo, la opción no tendrá valor el 1 de diciembre si el precio de un galón de combustible para calefacción es de $2 o de $1.28. Y en este escenario, en caso de que esos sean los precios, la opción de compra está fuera del dinero. Básicamente eso implica que no genera conveniencia para Seco ejercer su derecho de comprar esos activos por ese precio, dado que el precio estipulado en el contrato de $2.10 está por encima de los $2 o el $1.28 que pudiera ser el precio en el mercado en ese momento. Y para proceder con la determinación de este paso 2, vemos que si el precio del combustible para la calefacción es de $2.50 el 15 de octubre, el valor de la opción sobre un galón de combustible para calefacción en ese momento lo vamos a determinar a través de la misma fórmula que ya habíamos utilizado para otros escenarios, en donde vamos a identificar la posibilidad de que se presenten cada uno de estos escenarios y multiplicarlo por el impacto que tuviera cada uno de estos escenarios para el señor Meyer y trayéndolo a valor presente a través del descuento de la tasa relacionada, en este caso de este 1%.
Por lo tanto, el valor de la opción de compra es de 0.48 y debo ser muy franco, en este caso el cálculo está muy bien desarrollado. Creo que aquí hay una diferencia con los autores, tal vez por el uso de decimales o porque quizá haya habido algún error a la hora de capturar la información con este valor en el ejemplo, pero básicamente se refiere este valor que ellos están refiriéndose por 0.474 es este mismo valor que tenemos aquí por 0.48. Esta fórmula ya la he revisado una y otra vez y está excelente, entonces más bien se lo adjudico a un error de capturación al momento de capturar este ejemplo en el libro. Entonces, aquí estamos valorando una opción usando el mismo enfoque de fijación de precios neutral al riesgo que utilizamos en el ejemplo de 2 fechas, que fue el primer ejemplo que vimos. Y este valor, que en realidad no es muy diferente al que tenemos calculado aquí, este valor de 47 centavos se muestra entre paréntesis en la figura, en esta parte de aquí, que básicamente es el primer valor de la opción en este primer periodo. Y también queremos valorar la opción del 15 de octubre si el precio en ese momento en vez de subir es de bajar, pero como ya sabemos, el hecho de que bajen los precios implica que a Seco no le es conveniente ejercer su derecho de compra, por lo tanto, lo más probable es que el valor de la opción sea de 0. En este caso, y al hacer este cálculo, vemos que el valor de la opción de compra en realidad es negativo, por lo tanto, simplemente en vez de efectuar la compra y perder dinero, en este caso Seco, se puede mantener al margen, simplemente no ejercer la compra, esto dado que estas opciones de compra, recordemos que otorgan el derecho, más no la obligación de comprar o vender los activos que estén estipulados en el contrato a un precio y fecha determinados. En ese sentido, y a través de este cálculo vemos el valor de la opción de compra en caso de que el precio baje, pues es negativo, y como comentamos, a la hora de considerar este dato en los modelos de evaluación, lo ideal es considerar como un 0 porque en ese escenario no se estaría ejerciendo esta opción de compra. Y como comentan los autores, esto es obvio una vez que observamos la figura y vemos en la figura que la compra debe terminar fuera del dinero el 1 de diciembre. Recordemos que dentro del dinero es cuando el precio está en un rango en el cual le es conveniente al tenedor de la opción, en este caso a Seco, y fuera del dinero es pues básicamente el otro caso en donde el valor del activo subyacente esté por debajo de un punto en el cual le sea de conveniencia ejercer este derecho de compra que tiene. Por lo tanto, sabemos que si del 1 de septiembre al 15 de octubre el precio ya bajó, independientemente de que el precio vuelva a subir o vuelva a bajar, cualquier escenario relacionado implica que este precio ya está fuera del dinero, implica que Seco no hará uso de su derecho de compra de estos activos, por lo tanto la probabilidad en ese escenario o el valor de esa opción en ese escenario, en caso de que ya hayan transcurrido un mes y medio y veamos que el precio bajó, eso implicaría que podemos tener hasta cierto punto la certeza de que esa opción ya vale 0. Y es así que vamos a pues dar este tercer paso, este paso adicional que vimos, el cual surgió a raíz de que dividimos en más periodos el ejemplo que estamos desarrollando, y vamos en este paso 3 a identificar la evaluación de la opción el 1 de septiembre. Ya hicimos la conversión del valor de la opción del 1 de diciembre al 15 de octubre, ahora vamos a hacer la conversión de ese valor que ya identificamos el 15 de octubre a pasarlo al 15 de septiembre, que es el día de hoy. Es así que vemos que en el paso anterior vimos que el precio de la opción de compra el 15 de octubre sería de 0.48 centavos. Esto siendo así, si el precio de un galón de combustible para calefacción era de $2.50, porque si en vez de subir hubiera bajado a $1.60, sabemos que el valor de la opción ya es de 0, y eso lo vemos en este texto que tenemos aquí. Entonces, las posibilidades básicamente se pueden sintetizar a lo que tenemos aquí. En caso de que en este primer periodo el precio suba, el valor de la opción sería de este valor que tenemos aquí, de 48 centavos por galón, y que en caso de que en vez de subir este precio del activo hubiera bajado, sabemos que el valor de la opción básicamente es 0. Y a partir de esta información podemos calcular
a través de la misma metodología, a través de multiplicar las posibilidades de ocurrencia de cada uno de estos escenarios por los impactos relacionados a cada uno de estos escenarios, podemos identificar cuál es el valor de esta opción al día de hoy a través de descontarlo a la tasa de descuento libre de riesgo que corresponde. En este caso, el valor de la opción de compra que tenemos es igual a 22 centavos. Y por lo tanto, estamos utilizando la misma metodología, estamos utilizando la misma formulación, por lo tanto hay que tener en cuenta que este cálculo es completamente análogo al cálculo del valor de la opción en el paso anterior, así como al cálculo del valor de la opción en el ejemplo de 2 fechas que presentamos anteriormente. En otras palabras, aquí es donde pues está básicamente sintetizado el cómo podemos aplicar de forma perpetua a cualquier escenario esta metodología. Vemos que, en otras palabras, se aplica el mismo enfoque independientemente del número de intervalos utilizados, y como veremos más adelante, podemos movernos a muchos intervalos, lo que produce un mayor realismo y aún así mantener la misma metodología básica. Continuando, vemos que este cálculo anterior nos ha dado el valor para seco de su opción sobre un galón de gasóleo para calefacción. Ahora estamos listos para calcular el valor del contrato al señor Meyer. Dados los cálculos de la ecuación anterior, el valor del contrato se puede escribir de esta siguiente forma. Sabemos que ya el valor de la opción de compra por cada galón es de 22 centavos. Las unidades del activo en opción de compra son 6 millones de unidades. Y la compensación por el riesgo que se le está pagando al señor Meyer es de $1 millón. Por lo tanto, utilizando la misma metodología y condensando o considerando toda esta información en un mismo valor, podemos de la misma manera identificar que como el valor de estas opciones de compra para el señor Meyer es un valor negativo, en realidad las opciones de compra multiplicadas por la cantidad de galones, por la cantidad de activos que se está comprometiendo el señor Meyer, implica una pérdida o un costo de $1.344.000. Y si a eso le sumamos la compensación, que es de este $1 millón, sabemos que en realidad el señor Meyer está perdiendo esos $344.000. Por lo tanto, para que esto sea viable para el señor Meyer, la compensación en lugar de $1 millón, por lo menos debería de ser de ese $1.344.000. Y la conclusión la tenemos sintetizada aquí, en ese sentido. Por supuesto, el valor del contrato para seco es lo opuesto que estamos presentando aquí para el caso del señor Meyer, por lo que el valor para la empresa de servicios públicos es de $344.000. Es decir, Seco está generando este beneficio a través de trasladar todo este riesgo asociado a la volatilidad de este activo a el señor Meyer. Y como hemos visto hasta este punto, utilizamos la misma metodología básica para trasladar el valor de un periodo a otro de las opciones, y en la medida que podamos segmentar cada vez más en periodos más pequeños este periodo total, en este caso de estos 3 meses, podemos hacer un escenario en el cual consideremos el valor a cada mes o consideremos el valor cada 15 días, y en ese sentido la metodología es la misma, simplemente tenemos que utilizar cada vez más pasos en la medida en la cual utilizamos más periodos. Y una vez tenemos el valor de las opciones de compra en el periodo presente, en el día de hoy, en este caso, en este ejemplo, en el 1 de septiembre, podemos hacer esta consideración y evaluar como un todo este contrato o esta negociación para identificar si de forma efectiva se está generando valor o se está perdiendo valor al asumir un excedente de riesgo para la persona que está vendiendo estas opciones, que está generando este contrato de compra, en este caso el señor Meyer. Y hemos analizado el contrato entre Seco y el señor Meyer utilizando un ejemplo de 2 fechas y un ejemplo de 3 fechas. El caso de 3 fechas, como explicamos también, es más realista porque se presentan más posibilidades de movimiento de precios, y sin embargo podemos cuestionarnos por qué detenernos en 3 fechas. Pudiéramos pasar a 4 fechas, a 5 fechas, a 50 fechas, a 500 fechas, y eso debería darnos aún más realismo. También hay que considerar que a medida que pasamos a más fechas, simplemente estamos acortando el intervalo entre fechas sin aumentar el periodo de tiempo total de esos 3 meses. Es así que podemos, como comentaba, imaginarnos un modelo con 90 fechas durante los 3 meses.
Aquí cada intervalo dura aproximadamente un día porque hay alrededor de 90 días en un periodo de 3 meses. La suposición de dos resultados posibles en el modelo binomial es más plausible en un intervalo en un día que en un intervalo de un mes y medio, por no hablar de un intervalo de 3 meses. En la medida en la cual podamos generar estos dos escenarios de subida o bajada de precios en periodos más pequeños, este modelo se presenta como más confiable y como más apegado a la realidad. Además, pudiéramos, por supuesto, lograr un mayor realismo yendo a un intervalo, por ejemplo, de una hora o un minuto, lo cual pues ya es demasiado específico y tuviéramos que hacer la interpretación y la conversión de la tasa libre de riesgo a ese periodo que estamos considerando. La pregunta aquí es, ¿cómo ajustamos el modelo binomial para acomodar aumentos en el número de intervalos? Y resulta que dos fórmulas simples relacionan U y D con la desviación estándar del rendimiento del activo subyacente, y son estas fórmulas que tenemos aquí, con las cuales, a través de conocer esta desviación estándar de este activo subyacente, en este caso el valor del petróleo, podemos identificar cuáles son esos valores relacionados a U y a D que relacionan de forma real el comportamiento de este activo, la volatilidad de este activo, con las posibilidades de crecimiento y de decrecimiento del activo para incluir al interior de este modelo binomial. En donde vemos este símbolo que tenemos aquí, que es el símbolo sigma, el cual representa la desviación estándar del rendimiento anualizado de este activo subyacente, y también utilizamos n como el número de intervalos a lo largo de un año. Por lo tanto, en la medida que n cambie y n crezca, también la formulación va a empezar a cambiar de forma directa, afectando a U en este caso, y por lo tanto afectando a D, dado que D está calculado con relación a la determinación de U. Vamos a ver que cuando los autores crearon este ejemplo de combustible para calefacción, asumieron que la desviación estándar anualizada del rendimiento del combustible para calefacción era del 63%, y como hay 4 trimestres en un año, básicamente cambiaron n por este 4 y pusieron este punto 63, el cual representa la desviación estándar del activo subyacente. Por lo tanto, U da como resultado a través de esta fórmula 1.37, que es el valor que ya vimos y que utilizamos en el ejemplo de los dos periodos, y por consecuente D es igual a 0.73. Y en el otro ejemplo, en el ejemplo de las 3 fechas, donde cada intervalo tiene una duración de un mes y medio, al cambiar aquí en la fórmula, en vez de poner 4 periodos, poner 8, dado que estamos partiendo por la mitad los periodos, el resultado da como U igual a 1.25 y D igual a 0.8, tal como vimos resultaba en cada uno de los escenarios que desarrollamos en este ejemplo. Por lo tanto, el modelo binomial se puede aplicar en la práctica si se puede estimar la desviación estándar del rendimiento del activo subyacente, y dijimos anteriormente que el valor de la opción de compra sobre un galón de combustible para calefacción se estimó en $0.29 en el modelo de 2 fechas y en $0.22 en el modelo de 3 fechas. La pregunta aquí es, ¿cómo cambia el valor de la opción a medida que aumentamos el número de intervalos mientras mantenemos constante el periodo de tiempo de 3 meses en este caso? Y para calcular esto, los autores del ejemplo calcularon el valor de la opción de compra para varios intervalos de tiempo en la siguiente tabla. Vemos primero el número de intervalos que vimos como ejemplo, con un intervalo y como dos intervalos, y tenemos los valores de estas opciones de compra. Como comentamos, estos call value, y los tenemos expresados de este lado, y en la medida en la cual se van aumentando los intervalos, también se va acercando cada vez más al valor estándar constante de estas opciones de compra. Y al finalizar tenemos aquí el modelo Black-Scholes, básicamente la identificación o la evaluación de estas opciones de compra a través de este modelo Black-Scholes, que básicamente el modelo Black-Scholes es como si tuviéramos un número de intervalos infinito, es decir, por cada cambio ínfimo en las variables del modelo, el modelo Black-Scholes va generando su ajuste, y de esa manera es que podemos interpretar que el modelo Black-Scholes tiene un número de intervalos infinito. Por lo tanto, utilizando un número de intervalos infinito a través de la aplicación del modelo Black-Scholes, tenemos este valor que está aquí de 0.226.
Vamos a ver que el realismo aumenta con el número de intervalos porque la restricción de solo 2 resultados posibles es más plausible en un intervalo corto que en uno largo. Por lo tanto, el valor de la opción de compra cuando el número es de intervalos de 99 o infinito es más realista que este valor cuando el número de intervalos es, digamos, de 1 o 2 intervalos. Es decir, en la medida en la cual generamos esta simplificación excedente en los modelos, podemos comenzar a sesgar un poco la evaluación de la opción que tenemos enfrente. Sin embargo, se puede observar un fenómeno muy interesante en esta tabla. Aunque el valor de la opción de compra cambia a medida que aumenta el número de intervalos, la convergencia se produce con bastante rapidez. El valor de la opción de compra con 4 intervalos es casi idéntico al valor con 99 intervalos. Por lo tanto, un pequeño número de intervalos parece útil para este modelo binomial. Y lo vamos a ver en este momento. Tenemos estos 4 intervalos y vemos que básicamente la evaluación de estos 4 intervalos es la misma que con la evaluación de 99 intervalos o intervalos infinitos, y que de pronto hay fluctuaciones cuando consideramos periodos como 6 periodos, 10 periodos, 20 periodos, pero son fluctuaciones bastante pequeñas y que en realidad estamos hablando de que los centavos por cada una de las evaluaciones siguen siendo los mismos, que son 22 centavos, a diferencia, por ejemplo, de haber utilizado 3 intervalos. Ahí podemos, en vez de considerar un valor de 22 centavos por opción, estaríamos considerando un valor de 24 centavos. Por lo tanto, lo que nos dicen los autores es que con pocos periodos, con pocos intervalos, el valor de estas opciones tiende a identificarse de una forma muy práctica y muy directa. Por lo tanto, vemos que 6 intervalos en un periodo de 3 meses implica que cada intervalo dura 2 semanas, y por supuesto, la suposición de que el combustible para calefacción puede alcanzar solo uno de los 2 precios en 2 semanas no es realista. Por lo tanto, la paradoja es que esta suposición poco realista todavía produce un precio de la opción de compra realista. Por lo tanto, a pesar de que pueda ser demasiado sencillo este modelo, a pesar de que podamos estar considerando solamente 2 opciones, cuando en realidad hay un número infinito de opciones, lo controversial es que desde una perspectiva aritmética y estadística, el número de la evaluación real tiende a converger y a acercarse de forma real al valor que se obtiene al considerar observaciones infinitas. Entonces, aquí podemos cuestionarnos qué sucede cuando el número de intervalos tiende a infinito, lo que implica que la longitud del intervalo tiende a cero. Y básicamente los autores nos dicen que se puede probar matemáticamente que terminamos con el valor del modelo Black-Scholes. Este valor también se presenta en la tabla, tal como introdujimos y mencionamos ahorita cómo es que se puede interpretar. Y podemos argumentar que el modelo Black-Scholes es el mejor enfoque para valorar la opción de combustible para calefacción, y también es bastante fácil de aplicar. Podemos usar una calculadora financiera para valorar opciones con Black-Scholes, mientras que generalmente debemos usar un programa de computadora para el modelo binomial. Sin embargo, como se muestra en la tabla que vimos hace un momento, los valores del modelo binomial, incluso con relativamente pocos intervalos, están bastante cerca de los valores de este modelo Black-Scholes. Y aunque este modelo Black-Scholes puede ahorrarnos tiempo, no afecta materialmente nuestra estimación del valor. En este punto parece que el modelo Black-Scholes es preferible al modelo binomial. ¿Quién no querría ahorrar tiempo y aún así obtener un valor un poco más preciso? Y vamos a ver que, sin embargo, hay muchas situaciones en las cuales se prefiere este modelo binomial al modelo Black-Scholes. Una de estas situaciones se presenta en la siguiente herramienta que vamos a ver en la siguiente lección. Básicamente eso es todo por esta herramienta. Podemos utilizar toda esta información para aplicarlo de forma particular en algunas tomas de decisiones que cumplan estos criterios que podamos tener en nuestro día a día, y básicamente podamos tener esta perspectiva estratégica en la cual podamos identificar a través de medir este riesgo relacionado a esta toma de decisión si de verdad es más oportuno o si de verdad se está generando valor a través de esta
decisión o de esta negociación. Ahora solo queda pasar toda esta información de lo general a lo específico y aplicarlo a tu caso particular en caso de que te encuentres en una situación en la cual esta herramienta te sea de utilidad. Creo que podemos identificar la viabilidad y la eficiencia de varias tomas de decisiones al aplicar y convertir esta metodología, aplicarla en las situaciones particulares que podamos tener en nuestras empresas. Y como dicho, básicamente eso es todo por esta lección y por esta herramienta. Nos vemos en la siguiente herramienta.